Bueno, una pregunta que estaban haciendo y una pregunta de cajón en Apocalipsis también en cuanto a lo que vienen a ser un acontecimiento de singular. Bueno, hay varios eventos singulares, ¿no? Muy especiales, pero entre ellos son batallas, ¿no? Entonces se le conoce como Omagog y otra de ellas pues se le llama como Armagedón. Entonces eso vamos a verlo ya en su momento muy pronto, porque aparentemente la Biblia presenta como dos Omagog. Se le conoce como Armagedón, pero básicamente son dos sucesos especiales, lo que es anticipando la segunda venida de Cristo y el otro evento al final del milenio, Apocalipsis capítulo 20. Entonces son dos eventos que se van a dar bíblicamente, ¿no? Y donde en el primero estará Israel, humanamente, terrenalmente, militarmente, solo, ¿no? Y ya cuando no pueda, ¿verdad? Entonces, allí va a ser la aparición, la segunda venida de Cristo, ¿no? Y recuerden que habrán también hermanos en ese tiempo, ¿no? Que estarán esperando la segunda venida para no experimentar la muerte, ¿no? Porque si no tienen la marca, el 666 no van a poder trabajar, o sea, estarán errantes, estarán en los collados, en los lugares desérticos, ¿verdad? Y bueno, estarán esperando, pues ellos aguardando para que no experimenten la muerte terrenal, ¿no? Entonces, allí se va a dar un evento, una, una batalla sin precedentes, ¿no? Y la segunda es terminando el milenio, ¿no? Terminando el milenio, donde se menciona que ahí va a ser arrojado en el agua de fuego la bestia, el falso profeta, pero no aparece el nombre de anticristo, porque es justamente el diablo, ¿no? Y es allí donde justamente va a ser su intento, ¿no? Satanás, ¿no? Y donde definitivamente va a quedar allí. Esas son dos cosas que lo vamos a ver en su momento. Y vimos también, por ejemplo, sobre cuando se produzca el rapto, porque relativamente 7 años es un periodo cortísimo. Aunque algunos ya están viendo hoy día, ¿no? En este tiempo en el Perú, 5 años esperar cambio de gobierno. Bueno, si el Señor no viene, o si es que somos bastante optimistas, mucha gente dice optimista de que acá 5 años hayan elecciones, ¿no? Como van las cosas. Pero dentro de la profecía bíblica, 7 años en realidad es cortísimo, es un periodo muy corto, ¿no? Entonces, aquí aparece el capítulo 10, ¿no? El cual vamos a ver aquí en la palabra del Señor. Iba a mencionar algo más, pero me parece que no lo tenía aquí a la mano. No es esto. Capítulo 10 de Apocalipsis. Eh, estamos en las trompetas, ¿no? Chofar. Eh, ¿Qué número estamos? ¿Qué número? ¿Estamos en la cuarta, en la quinta, en la última, en la séptima? ¿En cuál? ¿Ah? La sexta, pues. En la sexta. Ahora, ojo, en el 11 como que hay un paréntesis. Aparecen los dos testigos. Y al final del capítulo 11 se va a oír la séptima, la última. Ahora, de todos testigos, esa es una cosa también espectacular, ¿no? Espectacular, porque van a estar los santos con estos dos testigos, hombres de Dios, y que van a enfrentarse, ¿no? Contra el enemigo. Y bueno, ya eso va a aparecer en su momento, mejor no lo adelantamos, ¿no? Entonces yo les dejo ahí como para que ustedes vayan viendo quiénes posiblemente son estos dos testigos. Algunos dicen Moisés, Elías, algún profeta, no, acá tiene que ser uno del antiguo y uno del nuevo, o sea, un profeta y un apóstol. Hay quienes
tienen esa concepción, pero vamos a ir en la Biblia y vamos a hacer como un descarte. Primero, poniendo algunos elementos de juicio preestablecidos en la palabra del Señor. Así que anoten, hermanos, tienen que pedir dirección de Dios, tenemos que pedir dirección de Dios y ver quiénes son estos dos testigos, porque indudablemente hay dos testigos que la Biblia nos da una referencia, así como no podemos decir exactamente qué mes, qué día, pero sí hay referencias bíblicas que nos dan a entender, por ejemplo, en qué tiempo nació el Señor, ¿no? Es una referencia. Entonces, según la palabra también vamos a tener referencias de quiénes pueden ser estos dos testigos que en su momento se van a manifestar, ¿no? Y luego de estar muertos, asesinados públicamente, el Señor los va a levantar. Dios los va a levantar. Y el anticristo, pues, y ellos no van a saber qué hacer porque van a subir al cielo. ¿Ah? Imagínense, en una nube. Bueno, eso lo dejo ahí. Entonces, vámonos al capítulo 10 de Apocalipsis, ¿no? Dice, vi descender el cielo a otro ángel fuerte, envuelto con una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. A ver, ¿quiénes piensan que este ángel es el Señor Jesús? ¿Y quiénes piensan que este ángel no es el Señor Jesús? A ver, ¿quiénes dicen que es este ángel fuerte, fuerte, fuerte? Es el Señor Jesús. A ver, mándenos una manito con el, o sea, el ok. Su opinión, ¿no? No estamos diciendo que eso no es. Realmente es su punto de vista. ¿Mm? A ver, Grecia, Abel, Claudia. El verso 1 nomás, el verso 1. El verso 1. Dice, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arcoíris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y su pie como columna de fuego. Este ángel es el Señor Jesús. Este ángel no es el Señor Jesús. ¿Qué dice Gracie? ¿Es o no es? Es alguien. Eso no es. Ah, Yo pienso que no No, es, ¿no? Pienso que no ok, es. ok, gracias. Gracias, varón. Mm. ¿Qué no dice el es, señor profesor Rosales? Andrés. Ah, o Víctor. Sí, profesor. Yo también creo que no es, porque en el versículo 6 él jura por el nombre, jura por aquel que creó los cielos y la tierra. El versículo 5 y el 6, Esa es una obra de Cristo. el ángel dice que levante la mano. Ya. Bueno, un elemento como para poder... Sí, ¿alguien quería decir algo? Esto no es porque, ya que Juan tampoco menciona su nombre. No menciona su nombre, el ángel, claro. Ahora, en Apocalipsis el Señor Jesús nunca aparece como ángel. O sea, el Señor en Apocalipsis, empezando con el primer capítulo, ni en los que hemos visto o en los venideros o en los siguientes, toma una figura angelical, número 1, ¿no? Número 2, dice, vi descender al cielo otro ángel fuerte, es decir, no es que hayan ángeles fuertes y ángeles débiles, ¿no? Sino ángeles fuertes en el sentido que han sido creados con un poder espiritual posiblemente muy especial, a diferencia de otros ángeles. Los ángeles, por ejemplo, pelean, sí, los ángeles pelean, ¿no? Gabriel es un guerrero,
Gabriel es un guerrero, ¿no? O sea, es un ángel que pelea abiertamente. Gabriel exactamente no es un guerrero, pero sí es un ángel que, como todo, ha sido creado con Dios. ¿Para qué? Para poder también luchar, ¿no? Pero como que un ángel fuerte es con un poder espiritual que ha sido dotado por Dios en una manera muy, muy particular. Quizá posiblemente a ciertos seres angelicales que en algún momento se manifestará o Dios los hará conocer en su momento, ¿no? Dice envuelto en una nube. Envuelto, no dice que viene en una nube, sino envuelto. La nube a menudo representa, pues, la manifestación de Cristo, ¿no? Entonces, dice envuelto, o sea, ahí está, en esa nube está ese ser angelical, este ángel. Dice con un arco iris sobre su cabeza. Es decir, el arco iris, ¿qué es? Es una señal de la misericordia de Dios, ¿verdad? Entonces, nos hace ver que miren que a pesar de que estamos en pleno juicio, miren, estamos en las trompetas, estamos en los sellos, juicio, juicio, juicio y juicio, aparece el arco iris. Ahí está la misericordia de Dios. A pesar que los juicios vienen cada uno, letales, terribles, esto no exceptúa que aún en ese tiempo de justicia, de la justa ira de Dios, Él manifieste su misericordia, ¿no? Y su rostro era como el sol, no dice que era. Acá estamos, ¿qué figura literaria es? A ver, ¿quién recuerda? Prosopografía. Lalo, Claudia, ¿cómo? Prosopografía. Símil o comparación. Una figura literaria llamada símil comparación. Muy bien, hermano Víctor. Ah, muy bien. Entonces, méritos para sacar buena nota en Apocalipsis. Ah, sí, Víctor, muy bien. Claro, es una figura literaria llamada símil o comparación. Si yo digo la naranja es redonda como, o la tierra es redonda como una naranja, yo estoy diciendo que eso es así, sino como, no como. Me duele la cabeza como si me hubiese tirado un martillo. No es que me cayó un martillo, estoy comparando, es una figura literaria. Es un comparativo, es un símil. ¿Y por qué su rostro era como el sol? ¿Por qué? Porque viene de la misma presencia de Dios. ¿Cómo bajó Moisés cuando tuvo un encuentro con Dios? Dice que su rostro parecía fuego, ¿no? Iluminado, ¿no? Ya, entonces este ángel refleja, ¿verdad? Que venía de la misma bendita presencia de Dios, del Cordero. Y sus pies como columna de fuego, dando o describiendo pues su poder, el poder que Dios le había dado a este ángel. ¿Cuál es la diferencia con lo, del rollo del libro del capítulo 5? Que el del 5 estaba sellado, estaba cerrado, ¿sí o no? Y tenía 7 sellos, o sea, mira, no era ni 1 ni 2, sino 7 sellos. O sea, se supone que a cada sello hay una mayor autoridad. Pero vemos aquí, dice un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos
los profetas. Luego el verso 8 dice, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Bueno, esta es la segunda parte. La primera parte, hablamos sobre lo que viene a significar este librito. Para ustedes, ¿qué creen? ¿Qué referencia creen tener ustedes sobre este librito? ¿Qué representa? ¿Qué significa? ¿O qué cosa es en realidad? Ahora, hay una directa relación, ojo, de este librito con dos términos claves, mar y tierra. Mar y tierra, ¿ok? A ver, pensemos por un segundito, pensemos por un momentito eso. ¿Qué representa? ¿Qué significa? Si desean pueden prender su micrófono, los escuchamos, ¿ok? ¿Alguien? Uno. Pastor, a ver, ¿me escucha? Sí, adelante. No sé si me vaya a equivocar. Eh, el libro significa las manos perforadas de nuestro Señor Jesucristo, las marcas, los clavos, la cruz. Eso es Ya, es tu punto de vista. No hay ningún problema, varón. Gracias. ¿Quién más? Gracias, varón. Doblemente, porque el primero, pues, es primero, ¿no? El segundo y tercero pueden cambiar, agregar algo, en fin. A ver, a ver, a ver. A ver, hermanos. Este librito, pequeño, hermano, miremos la escena. ¿Cuál es la topografía? A ver, la señorita Claudia, ¿recuerda qué cosa es topografía? ¿Qué es topografía? Gracie quiere ayudarla. A ver, Gracie. ¿Qué es topografía? Yoli. Descripción del terreno. Haz una topografía del mirador de Lamas. ¿Fácil o difícil? ¿No? No, ¿no? Ahí está la mano, ¿no? La mano, ¿no? Es el mirador, ¿no? De ahí estás viendo toda la ciudad, ¿no? Sí. Ya, entonces describes. Es la descripción de un escenario, del escenario. Claro, de un escenario, de un lugar, ¿no? Ujú. Y donde allí, pues justamente podemos decir, muy bien, ahí está, sí, ahí ya leí tu comentario, Claudia. Sí, justamente es una descripción de un lugar, de un escenario, de un ambiente determinado, ¿no? En este caso, una colina en la parte superior, hay una mano grande, abierta, de madera, y de ese lugar se puede ver toda la ciudad llamada Lamas. Se ven lugares frondosos, donde abundante vegetación, de color, etcétera, etcétera. Entonces, y ahí estoy haciendo una descripción. Acá hay una topografía. Miren en el versículo 2, tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. En la tierra del hombre pecador, del mundo, ¿no? Y del mar también. Este libro significa que Dios es el dueño de la tierra. Dice la palabra que es el dueño de la tierra y de su plenitud, ¿no? Entonces alguien puede sacar un título y decir, esta es mi casa, pero hace 200 años, ¿esto qué era? Por ejemplo, aquí en San Juan de Lurigancho, en Comas, eran zonas donde había ganado, ¿sí o no? No sé cómo será la historia de Comas, pero acá en San Juan de Lurigancho, yo recuerdo cuando vine de mi recta para abajo, que se llama Las Violetas, había pasto, había donde habían algunas vacas. Y luego de allí había otra urbanización. Me estoy hablando
varias décadas. Luego, esto de las Violetas desapareció y se convirtió en una zona urbanizada. Se llama Las Violetas. Yo estoy en la zona que colinda con Las Violetas, en el paradero 6. ¿Se da cuenta? Entonces, ahora puede venir alguien de la organización Las Violetas y decir, mire, yo soy el dueño, yo tengo acá mi título de propiedad, acá está la SUNAR. Sí, pero antes de él, ¿quién era el propietario? Posiblemente de toda esa urbanización había un terrateniente, una persona que era dueño de toda esa hectárea de tierra. Pero antes de él, posiblemente en la colonia, había otra persona que pudo haber tenido no solamente Las Violetas, sino que Las Flores, Caja de Agua, Zárate, ¿no? El pueblito donde allí dice que venía el virrey Amat para tomar sus días de verano, o sea, Chosica, de lo que es hoy en día Chosica, un día de campo, ¿no? Sol y campo, ahí está Sol y, en fin, era el pueblito que está en la estación Pirámide del Sol. Si ustedes ingresan por ahí, viniendo de Lima a la izquierda, van a encontrar como una plazuela, una placita pequeña, y con sesgos de algunas viviendas de quincha, es decir, tiempo de la colonia, porque allí venía el virrey Amat. Entonces, posiblemente había una persona que tenía un título de todas estas urbanizaciones del siglo XXI. Y mire, siglo XX, siglo XIX, siglo XVIII, había un propietario. Pero antes de todo, y sobre todas esas hectáreas o extensiones enormes de terreno, Dios es el propietario, ¿no? Y acá la Biblia, la palabra del Señor dice, su pie derecho sobre el mar y sobre el izquierdo sobre la tierra. O sea, dando a entender qué cosa. Que Él es el dueño, Él es el soberano, ¿no? Que Él es el legítimo dueño, ¿verdad? Ahora, esta es para hacer una prosopografía, una descripción física. Miren, acá estamos, miren el ángel, es un ángel fuerte, el arco iris sobre su cabeza, dice que su rostro resplandece como el sol, ¿verdad? Y tiene un librito abierto, un rollo abierto, no está sellado, no está cerrado, y dice que allí está, en este verso dice, un pie, dice, derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra. Dado a entender que Dios es el propietario de todo, a Él le pertenece todo. El hombre se puede jactar de mil cosas, ¿no? Como hasta el 70, aquí en el Perú, los terratenientes, los hacendados eran dueños de la tierra, ¿no? Hasta que luego se hizo las cooperativas y se le dio a cada campesino un pedazo de tierra. Dijo, no, ahora usted es el propietario, ¿no? Usted va a trabajar la tierra y lo que ésta le da, usted es el directo beneficiario. Usted ya no tiene que trabajar para alguien. Pero antes de eso, como les mencioné hace un momento, Dios, por encima de todo, es el dueño, porque Él creó los cielos y la tierra. Y algún día, no muy lejano, esta tierra, este planeta, va a desaparecer. Va a desaparecer. Entonces, una pregunta de cajón que le voy dando, se presume que el infierno está en la tierra, ¿no? En el núcleo, donde la temperatura es casi algo similar a la temperatura del Sol, ¿no? Entonces la pregunta de cajón es, y si la pueden anotar, es, en la Biblia, el término infierno no se nota, no se ve, no se menciona directa o abiertamente, pero sí el lago de fuego. Pero un lago de fuego que ya no estará en esta tierra, porque esta tierra, este planeta va a desaparecer con todo lo que tenemos, con su atmósfera y con todo lo demás, va a desaparecer. La pregunta es entonces, ¿y el infierno? Porque dice la palabra, ¿no? En Apocalipsis más adelante, y fue lanzado al lago de fuego. Fue lanzado. Hay quienes sostienen que ahorita Satanás en el infierno se pasea como
como fuego en su casa. Va, viene, entra, se quema él. Pero el tormento, él no solamente ya lo tiene desde que ya ha sido condenado, sino de que Dios ha sentenciado que será lanzado al lago de fuego. ¿Ah? Y no solamente a él, sino a todos aquellos que no estén inscritos sus nombres en el libro de la vida, hablando según el libro de Apocalipsis. Ahora, aparece 7, tercer versículo. Dice que clamó a gran voz, ruge como un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. ¿No? Ruge como un león, como la autoridad, y 7 truenos emitieron sus voces. 7 es número de Dios. Acuérdense, hay numerología en la Biblia. En Apocalipsis, con más razón, 7 es el número de Dios, es el número perfecto de Dios. 7 truenos de Dios quiere decir que Dios mismo ratifica lo que está en ese libro abierto, que Él es el soberano y es el dueño de toda la tierra, ¿no? Y de todo lo que hay, ¿sí? Luego menciona que al apóstol Juan le dice, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas, ¿no? Sellar, pues, es poner algo sin mayor información, porque hay una información que, en este caso, pues, la autoridad no la ha considerado o no la cree conveniente, ¿no? En este caso, pues, lo que está mencionando es aquí, ¿no? Y luego el versículo 6 dice, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. O sea, acá lo describe de que el dueño soberano es Dios, de la tierra, lo que hay en ella, en el mar, debajo de ella, en los cielos, la atmósfera, la estratosfera, todo ha sido creado por Dios. Nosotros no conocemos, el hombre, hasta, mire, con toda la tecnología y la ciencia del siglo XXI, no sabe qué especies marinas hay en la profundidad del mar. Imagínense que pueda aparecer monstruos marinos que jamás el ser humano lo ha visto. En la Biblia dice en el libro de Salmos que Dios les da alimento, dice, de su mano. De su mano Dios le da. Ahora, Dios, si es así, les ha dado una orden de que no aparezcan o que no sean vistas por el ser humano. Y quizá en su momento Dios las manifieste, si es así, por cierto. Entonces, acá dice la palabra que el tiempo no sería más. El tiempo no sería más. ¿No? El tiempo. Es interesante lo que aquí nos menciona la palabra de Dios, porque nos da a entender como que ya ante los ojos de Dios, Satanás ya está lanzado en el lago de fuego, donde ya los juicios se han manifestado y donde la iglesia ya ha sido llevada a la gloria celestial, ¿verdad? Y donde el enemigo ha sido vencido por el sacrificio del Cordero. Entonces, acá se está mencionando por ello eso. En el versículo 7 dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él anunció a sus siervos los profetas. ¿Cuál misterio? El misterio de Dios. Es esta profecía. Es lo que Dios ha revelado, su palabra y el cumplimiento de la misma. ¿No? Recuerden ustedes, Dios se mueve en un eterno presente. Para Dios no hay ayer ni mañana, como para ustedes y para mí. Dios es presente, presente, presente. Entonces, en ese sentido, pues Satanás, desde la perspectiva divina, el factor tiempo es que Satanás ya está en el lago de fuego, Satanás ya está condenado, Satanás ya sucumbió ante el poder de Cristo, del Cordero y de su iglesia. Y ese misterio será revelado y manifestado como tal. ¿Ok? Ahora, algo que también
podemos tomar en cuenta es la voz que oí. Aquí conseguí para ustedes esto de acá, miren. La voz del león, los truenos que se repiten. El Señor le dice, sella, me dice, lo que has oído de estos 7 truenos, no lo comentes, ¿no? Y acá tenemos el librito abierto, ¿no? El ángel, un pie sobre el mar y el otro pie sobre la tierra, y acá lo que hemos mencionado, ¿no? Envuelto en una nube, arcoíris sobre la cabeza, su rostro como el sol, sus pies como columnas de fuego. Entonces, esta última parte dice, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Ve y toma el librito. Y dice, y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo. Y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Entonces, acá dice que el ángel le dice de parte del Señor, ¿no? Que lo coma, ¿no? Y Ezequiel 2:8, ¿no? En el Antiguo Testamento menciona la palabra de Dios, perdón, Ezequiel 2:8-9, 2:8 hasta el 10, ¿no? Del 2:8 hasta el final. Dice, mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como lo que hace rebelde, abre tu boca y come lo que yo te doy. Ahora, Salmo nos dice que la palabra de Dios es dulce como la miel, ¿sí o no? ¿No? El libro de Salmos dice, ¿no? Que la palabra de Dios es dulce, dulce como la miel. Es una dulzura, una delicia. El salmista David en el Salmo 119 dice, no, si tu palabra no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido, ¿no? O sea, algo de contentamiento, de una alegría. Ahora, él siente algo dulce. Y eso es la palabra de Dios, ¿no? El salmista dice, y trajiste alegría a mi corazón, ¿no? En cambio, dice, será amargo en el vientre, ¿verdad? Es decir, amargo en el sentido de que hoy en día hay muchísima gente, y en ese tiempo también habrá gente que detesta la palabra de Dios, que no quiere escuchar la palabra de Dios. Es más, aún hay gente que va a la iglesia, está escuchando la palabra, va con su Biblia, pero su vida no refleja realmente un vivo interés de conocer a Dios. Porque obviamente le resulta algo que si lo hace, va a tener que renunciar o dejar algo en la cual quizá sea su estilo de vida. Y por eso lo detestan. Y allí cuando la palabra dice, no, y sea amargo, ¿no? Lo va a amargar, ¿no? Y gente que tiene rechazo, repudia, que detesta escuchar la palabra, porque al escuchar la palabra, Dios le está hablando sobre su vida, sobre su pecado. En cambio, para aquel que le recibe, aquel que lleva el evangelio, dice, es dulce como la miel. Haciendo un paralelo, una analogía a lo del Salmo 119, verso 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. O sea, es luz. El incrédulo está en tinieblas y muerto en sus delitos y pecados, mientras que el Hijo de Dios está en la luz y debe andar en la luz. Está en el camino, porque el camino es Cristo, ¿verdad? Y esa dulzura en la palabra es el deseo de que Dios hable a su vida, Dios habla a nuestra vida,
y su palabra sea nuestro bálsamo, nuestro soporte en los tiempos de calamidad, de prueba o de adversidad. Y finalmente el verso 11 dice, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. O sea, aún cuando este mensaje es que habrán pueblos, naciones, lenguas y reyes que estarán viviendo en el pecado, en la maldad, en las tinieblas espirituales. Y que este bendito evangelio, esta bendita palabra, este término que profetices en el griego, no es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, da a entender de evangelium, ¿no? O sea, del evangelio. O sea, es necesario que este bendito evangelio, este mensaje, llegue a los incrédulos, llegue a los inconversos. Oremos por las universidades. Miren, las universidades es el bastión menos alcanzado del evangelio en el siglo XXI. De 10 profesores universitarios, 11 son incrédulos, ateos o están a favor de los globalistas o de la ideología de género. Ninguno cristiano, ya ni siquiera católico. Entonces, eso es algo que debemos de tener presente y debemos también de poder orar. Ustedes miren los jóvenes con la mentalidad que salen, ¿no? No, las minorías no tienen derecho, hay que ayudarlo, no los trans no tienen derecho. Tienen derecho a una identidad, tienen derecho a vivir como les plazca, pero que quieran imponer su estilo de vida como ley, esa es otra cosa. Ahora, es necesario llevar ahí la palabra del Señor, ¿no? A Latinoamérica ahorita está infectada, miren con qué, con la ideología del marxismo, ¿no? Brasil, Chile, Ecuador, Bolivia, y mira, esto es como una ola, llega ¿hasta dónde? Hasta México, el foro de Puebla, el foro de San Pablo, mire, eco, de América del Sur a América del Norte. Y esta es una ideología que está sistemáticamente, estratégicamente establecida por la élite globalista para hacer que los gobiernos y las naciones se aparten, desconozcan, pongan en tela de juicio al libro de los libros, que es la palabra de Dios, y al bendito mensaje que da el evangelio. Eso es lo que busca la élite actual. ¿Para qué? Para prepararle todo el terreno al anticristo. Esa es la única finalidad. Y la iglesia no es un clavo en el zapato, es un cincel. ¿Ah? ¿Se da cuenta? Bueno, avanzamos un poquito. No era mi intención, pensaba que me iba a faltar. Ah, pero, uy, ahí mismo ya, a ver qué cosa apareció. A ver, los dos testigos. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Bueno, acá comienza a hablar sobre lo del templo y del cuarto. Vamos a hacer un adelanto ya, porque el siguiente capítulo lo vamos a tomar con más detenimiento. Bueno, o vemos si nos podemos avanzar al 11. Estos testigos son 2 olivos y 2 candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos. Miren el poder que van a tener, ¿eh? O sea que Dios les va a dar y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Estos tienen poder, miren, ¿eh? El poder que Dios les va a dar a estos 2 testigos para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia
poco se menciona en la Biblia sobre la bestia. Ojo, no estoy insultando a nadie. Y al falso profeta, ojo, dice, hará guerra, verso 7, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. ¿Qué pasó? ¿Que Dios no le dio suficiente poder para mandarlo ahí en pedazos, despedazarlo a la bestia? Dice la Biblia que la bestia los va a vencer y los va a matar. O sea, una cosa es que los venza y los tome como prisioneros. No, los va a matar. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma, y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Está hablando de dónde? Israel, pues, ¿no? Y que de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán. Miren, la humanidad va a ser una fiesta mundial, porque a los 2 siervos de Dios los han vencido y los han asesinado. Feriado mundial. Ya no va a haber naciones, porque todo va a ser, pues, acuérdense que el anticristo va a ser una sola nación, ¿sí o no? Una sola bandera, una sola ideología, un solo gobierno, una sola moneda. Ya no va a haber frontera. ¿Estamos o no? Entonces va a haber fiesta mundial, ya no va a haber fiesta nacional. Todo el planeta. ¿Por qué? Porque los siervos de Dios han sido vencidos y los han asesinado. Y públicamente, si hoy en día podemos ver en tiempo real, solamente haciendo una videollamada a WhatsApp, ahorita, hermanos, pueden comunicarse con Nepal. Nepal nos lleva 17 horas. O sea, en Nepal ahorita prácticamente ya está casi por el mediodía. Australia ya están en la tarde del día miércoles. Y en tiempo real, acá todavía estamos entrando a las casi 7 minutos para las 8. Y en otras partes del mundo ya están en la tarde, miércoles, mientras nosotros estamos martes. Pero en tiempo real, imagínense, transmisión mundial, flash, aviso, último minuto, los 2 siervos de Dios fueron vencidos por la bestia, y mírenlo, y ahí van a estar, en la ciudad santa, exhibidos y asesinados, y todo el mundo haciendo festividades, juegos artificiales, celebraciones, fiesta. Imagínense, ¿no? Hasta el verso 10, el diablo, la vida te hace que bailan en un pie, ahí están que se dan salto en un solo pie. Pero del verso 11 se le va a venir, no saben lo que se va a venir. Pregunto, como un compañero de la universidad que era un dirigente que decía, yo me pregunto y yo me respondo. O sea, ¿para qué preguntaba si él mismo se respondía, no? Ahora, ¿quiénes serán estos 2 testigos? Ahora, ¿por qué vienen los 2 testigos? ¿Perdón? ¿Qué dijo Yoli, perdón? Gracie, ¿quién habló? Creo que se han emocionado la señorita, ¿no? 2 testigos. 2 testigos para la boda. Moisés. ¿Cómo? Ya vio Moisés, Gracie, ya. Ya pensé que iba a decir 2 testigos para la futura boda. ¿Cómo? Puede ser, ¿qué? Puede ser que sea Elías. Elías, Moisés, pero debe haber un porqué. ¿Por qué crees que sería Moisés, por ejemplo? En Mateo, pues, se menciona, Pedro ve en la transfiguración, creo, pues, ahí Pedro ve a Moisés y a Elías. Ok. Bueno. Ya. Interesante. 2 también es un número bíblico. Mateo 18:16 dice que toma 1 o 2 para que de boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Marcos 6:7 dice, después llamó a los 2 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y le dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Ahora, ¿por qué los 2 testigos? ¿Por qué los 2 testigos? Van a ser, Dios lo va a levantar, Dios lo va a enviar con el ungimiento del santo, ¿ya?
a la Tierra, obviamente, a nuestro planeta, profetas, que Dios va a enviarlo juntamente con estos 144,000 judíos que van a terminar de evangelizar a todo el planeta. Ellos van a terminar, los dos testigos, juntamente con los 144,000, van a concluir, van a dar la última etapa de la evangelización de aquellas naciones, pueblos, tribus que no habían oído el evangelio, el mensaje de salvación, lo van a hacer y van a concluirlo con estos dos testigos. Por eso dice la Biblia, hemos leído hace un momento, dice, de todo el mundo, ¿no? Todo el mundo va a ver ese acontecimiento, porque de ese acontecimiento va a llegar también el evangelio. Ahora, potenciales candidatos. A ver, alguien del Antiguo Testamento aparte de Moisés, ¿quién crees que sea? Elías. Me sorprende que nadie mencionó a Enoc, porque Enoc no experimentó la muerte. ¿O sí? Caminó con Dios, dice. Caminó con Dios. Él fue arrebatado por el Señor, nunca murió. Rezó. Sino que Elías y Moisés tienen poder, ¿no? Acá en el verso 6 dice que ellos tienen poder para sobrenaturales, ¿no? Sí, pero no menciona los nombres, no menciona los nombres, ojo, cuidado. Pero No se menciona ningún nombre. por los testigos que son 2 olivos, pueden ser de israelitas, ¿no? De pueblo de Israel. Ah, ya puede ser, claro, nos ayuda, aunque en realidad todos estos son del pueblo de Dios, ¿no? Ahora, Génesis 5:21 dice que entonces Enoc 65 años engendró a Matusalén. Después que engendró a Matusalén, caminó Enoc con Dios 300 años. Y luego dice, caminó Enoc, pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Génesis 5:21. Dios manifestó a Enoc que él no moriría. Pero los dos testigos necesariamente van a morir. No, pues que si no murió en la primera, tiene que morir en la segunda, ¿no? Así como Enoc no murió en su tiempo, entonces ahora tiene que morir, pues Enoc, ¿no? Por lo menos como todo mortal. Ahora, Hebreos 11:5. Sí, Víctor, perdón. Profesor, pero por sus obras también podemos deducir, ¿no? Lo que ellos hicieron estando en vida, ¿no? Ah, claro, por supuesto. Elías, en el tiempo de Elías se cerraron los cielos, ¿no? No, pero estamos viendo ahorita por Enoc. Pues estamos por Enoc. Por Enoc, ¿ok? Profetas, y vamos a ver alguien del Nuevo Testamento. Hebreos 11:5 dice que por la fe no fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado. ¿Por qué? Porque lo traspuso Dios. Entonces, Enoc no puede ser uno de los testigos. Porque los testigos van a morir. Traspuesto quiere decir pues, trasladado, llevado. O sea, él no experimentó la muerte terrenal. Alguien del Nuevo Testamento. Alguien del Nuevo Testamento que crean que posiblemente sea un potencial candidato de ser uno de los dos testigos. A ver, ¿quién? Empieza con J. Juan. ¿Quién? Juan el Bautista. Juan. Juan, ahí está, la señorita Yoli. Juan. Hay un posible testigo, ¿no? Un posible testigo. Juan el que escribe Apocalipsis. No, es que Juan ya había visto, perdón, Juan ya había visto todo lo de Apocalipsis. Entonces, qué mejor que Juan sea uno de los dos testigos, pues. Ahora, obviamente que la Biblia no menciona la muerte de Juan, ¿no? ¿O sí? Hay referencias históricas que no mencionan a Juan el tipo, la muerte que se le aplicó a Juan.
a diferencia de otros apóstoles, ¿no? Que fueron decapitados, aserrado, que se le crucificó, invertido, como el apóstol, ¿no? Que dijo, yo no quiero que me crucifiquen igual que al Señor, ¿no? Tuvieron muertes trágicas. A otros se le tiró desde la parte del pináculo del templo, ¿no? Se le arrojó, pero no se habla cómo murió Juan. Ahora, por un lado. Por otro lado, en este verso 10 dice, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Es bastante difícil, ¿no? Pensar que Juan pueda volver nuevamente a la tierra y predicar en la tribulación. Ahora, sí, adelante. Más se asemeja entre Moisés y Elías. Moisés, pero tiene que haber un porqué, pues, ¿por qué Moisés? Bueno, Como dice, perdónenlo, porque dice que los bautistas son bíblicos o no. A mí me lo han dicho gente del movimiento, cuando estaba en el instituto, en el ILIM, en el pedagógico, y venían los estudiantes de teología, ¿no? Y me decían, profesor, pastor, en el break, tiene unos 2 minutitos, 2 minutos era media hora, porque todo el break se iba. ¿Qué pasa, hermano? Pastor, nos han dejado una tarea, ¿de qué? Teología, sí, pero a lo mejor, hermano, le doy información incorrecta. No, profesor, no, usted es bautista. ¿Y qué tiene los bautistas? No, que los bautistas son bien bíblicos, siempre usan para todo la Biblia. Miren, gracias a Dios, ¿no? Pero usémosla en el Señor. Apocalipsis 11:6. Anoten, hermano, voy a dar versículos, ¿sabes? Si no anotan, tendrán que ver el video. Y gracias, hermano, porque cada clase ve menos gente el video. Creo que no hay megas, se va al YouTube, en el Facebook, en el WhatsApp. Gracias, hermano, por la consideración. Apocalipsis 11:6 dice, tiene poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quiera. Éxodo 7:14-18. Éxodo 7:14-18. En todo caso, está quedando grabado en el video. Así ha dicho Jehová, en esto conocerá que yo soy Jehová. Voy a golpear con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Moisés murió y fue enterrado por el Señor en un lugar desconocido. Ojo, ¿sí o no? En un lugar desconocido. Y Moisés, ya en la vida terrenal, fue usado por Dios para convertir justamente lo que hemos leído aquí en Apocalipsis 11, ¿sí o no? Ahí estamos viéndolo, Apocalipsis 11:6, dice que tienen poder todos los testigos para convertir en sangre y para herir la tierra con todo tipo de plagas. Moisés, este asunto ya le es conocido, ¿sí o no? Ya le es conocido, él lo pasó, él lo vivió. Ahora, ¿qué más? No se conoce exactamente el lugar donde está enterrado el cuerpo de Moisés. Tenía 120 años cuando murió, ¿no? Y dice la palabra que sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su fuerza ni vigor. Solamente Dios dijo, ven a mi presencia, y el corazón de Moisés se detuvo. Pero hasta ese último día, hasta ese último instante, estaba lleno de fuerza, de vitalidad, de vigor. 120 años. Ahora hay algo interesante, ¿no? Que nos presenta Judas 9. ¿Qué nos dice Judas 9? Pero cuando el arcángel Miguel luchaba con el diablo disputándose el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. ¿Por qué el diablo tenía un especial interés en el cadáver de Moisés? Intentó robarlo para evitar que Moisés retorne durante la tribulación. Porque Satanás, Lucifer, había estado en el cielo. ¿Había escuchado ya la palabra? Sí. ¿Había oído la palabra? Sí. Y de estos 2 testigos posiblemente se presume que uno de estos 2 testigos iba a ser Moisés. Entonces,
Moisés, cuando él muere, Satanás busca coger su cuerpo, su cadáver, con la finalidad de que no sea uno de esos posibles dos testigos del cual estamos mencionando. No estamos afirmando, pero sí estamos haciendo una deducción de acuerdo a la referencia bíblica que tenemos en la palabra del Señor. Ahora, algo que mencionamos es, así como hemos leído aquí, entonces, es que Satanás tenía un especial interés en su cadáver, en coger el cuerpo de Moisés para llevárselo, robárselo y evitar que Moisés retorne. ¿Retorne dónde? En la gran tribulación. Y sea uno de estos dos testigos. El segundo, Elías. ¿Pero por qué Elías? ¿Elías murió? Elías no murió. Elías no, tampoco murió. El profeta fue llevado vivo al cielo, ¿sí o no? ¿No? ¿Y quién era el siervo de Elías? Eliseo. Eduardo, ¿cómo? Enrique. Eliseo. Qué bueno que alguien lee la Biblia. Entonces, él le dice, dame el doble de tu espíritu. Dame el doble, ¿no? Y le dice, mira, eso de mí no depende, Eliseo. Uno, yo soy siervo de Dios. Si él quiere, mira, te da, y si no, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Ah? ¿De acuerdo? Entonces, partimos que Elías no experimentó la muerte terrenal, al igual que no, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, Segunda de Reyes 2, 10, 11. Ahí está el pasaje que yo les he mencionado. Segunda de Reyes 2, 10, 11. Ahí está el pasaje que les he mencionado, que Elías es llevado al cielo y no experimenta, dice, en un torbellino y no experimenta la muerte. El Antiguo Testamento, no. Por ejemplo, miren Malaquías, cuarto capítulo, versículos 5 al 6. Repito, Malaquías, cuarto capítulo, versículos 5, 6. Yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Ojo, miren, oigan. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y castigue la tierra con maldición. Dice, yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Los milagros que Elías hará en esta tribulación, si es él, en este caso, el siguiente testigo, ¿no? Testigo, son los mismos que realizó también, al igual que Moisés, que convirtió las aguas en sangre y que las plagas, la primera, la segunda, la cuarta, las plagas. Entonces, lo hizo, ¿sí? Pastor, cuando dice aquí yo os envío al profeta Elías, dice que también va a ser Juan con el espíritu de Elías, como habla también en Lucas 1:17. Ya. Bueno, ahora, Apocalipsis 11, 5, 6 dice, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Elías, pues ya sabía, ¿no? La lluvia tardía, ¿no? Y la lluvia de su tiempo. Fueron milagros que Elías lo hizo terrenalmente, ¿no? Primera de Reyes 17:1. Primera de Reyes 17:1. Entonces Elías el tisbita, que era uno de los habitantes de Galad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años hasta que mi boca lo diga. Dios, por medio de la boca del profeta Elías, determinó que iba a haber una larga y prolongada sequía. O sea que no iba a haber ninguna lluvia. Y ese mismo poder, Dios le va a dar al que ya lo había recibido terrenalmente. ¿Ah? Santiago 5, 17 y 18. Santiago 5, 17 y 18.
Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Miren, 3 años y 6 meses. Y ese es un periodo, 3 años y medio de la tribulación y la gran tribulación, o la mitad del 7, ¿no? 3 y medio, ¿no? Y otra vez oró y el cielo dio lluvia, o sea, la lluvia tardía, y la tierra produjo sus frutos. Particularmente el pueblo judío, gracias porque están anotando algunos textos bíblicos. Ya muy bien, para los que se demoran un poquito, esa es solidaridad, ¿no? Algunos ayudan colocando los versículos y alguien dice gracias. Muy bien. Entonces, los judíos creen también, especulan que Elías ha de ser uno de estos también de los judíos que no todavía aceptan al Señor Jesús como el Mesías, como el Cordero de Dios. Los judíos están esperando ¿a quién? A Elías. Los judíos están esperando a Elías. ¿No? Elías tiene un nombre hebreo, por si acaso los judíos no lo dicen Elías en español, Elijah en inglés, en hebreo tiene un nombre como Eliyahuah Ha-Naví, como en hebreo. Ellos están aguardando en la fiesta del Pesaj, bueno, en lo que es en la Pascua, ¿no? Porque ellos piensan que cuando llegue el Mesías, o sea, llegue Elías, van a levantar una copa de vino especial, celebrando ese acontecimiento, que por cierto, de ninguna manera va a ser Elías, ¿no? Por otro lado, y concluyo con esto, Satanás, el falso profeta, engañará muy sencillamente a los judíos. Es como decir a los niños, está molestando ahí, no deja hablar. Hijito, mira, afuera está cayendo nieve, está lloviendo unas bolitas blancas, ¿quieres verla? ¿Cómo es eso? Anda al jardín. Y se va por ahí media hora, hoy ya nos libramos del terremoto. Porque es un niño, es crédulo. Pero dígale eso a un muchacho de 12 años. No llueve, no hay nieve, en Lima no lo hay, porque ya piensa, ya razona. Entonces, en este caso los judíos los va a engatusar de una manera bastante sencilla, porque él va a poder hacer que descienda fuego desde los cielos, ¿no? Claro, pero estamos hablando de dos varones de Dios, dos siervos, ¿no? Que van a cumplir esta labor muy, muy especial, porque se habla de dos testigos y que por la referencia bíblica, Moisés por un lado como Elías son los que reúnen mayor evidencia para que ellos puedan ser estos posibles dos testigos, ¿no? Entonces estos van a poder engañarlo, ¿no? Van a poder engañarlo. Mateo 17:10 en adelante dice, entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué? Pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero. O sea, miren, en la misma Biblia dice, los mismos judíos de ese tiempo hasta las fechas de hoy. Va a volver el profeta. Elías, él es el Mesías, él es el enviado por Dios. Respondiendo Jesús, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Versículo 12, Mateo 17:2. Pero digo que Elías ya vino, Antiguo Testamento, y no lo conocieron. Los mismos judíos, sus mismos hermanos de sangre, si no quisieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá a manos de ellos, hablando de Cristo. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista, ¿no? Entonces Jesús dijo que Elías era Juan, ¿no? Pero Juan negó ser Elías, ojo. Juan negó ser Elías. Juan 1:19. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle, ¿quién eres tú?
Él confesó y no negó. Yo no soy el Cristo, o sea, yo no soy el Mesías. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? ¿Y qué dice Juan 1:21? No soy. No soy. No soy. Entonces está claro que el mismo Juan dijo, ¿no? Que él no era Elías. Como los mismos hermanos de sangre, los mismos judíos decían, no, él es Juan el Bautista, él es el profeta encarnado. Y Juan dijo, no lo soy. No, Juan el Bautista no era Elías. No, pero sí su espíritu, la presencia de Dios, el poder de Dios, era el mismo que estaba también en Juan el Bautista. Al igual que como, por ejemplo, como Eliseo, cuando le pidió, que Dios dijo, la doble porción, ¿no? De espíritu y de poder, dice, el doble de poder. Pero el Señor Jesús ya mencionó que Elías vendrá durante la tribulación a restaurar a la nación de Israel antes del regreso del Mesías, del verdadero Cordero, ¿no? Y esto se va a dar pues para la segunda venida de Cristo, ¿no? Que va a ser ahí justamente, empezará el milenio. Mateo 17:11. Anoten Mateo 17:11. Respondiendo Jesús le dijo, a la verdad, Elías viene primero. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Elías y Moisés, como bien lo mencionó, creo, hace un momento, Jolly, si no me equivoco, o Gracie, ¿quién fue? Aparecieron con el Señor Jesús en la transfiguración, ¿no? Fueron quienes, Elías y Moisés. Marcos 9:2-5. Marcos 9:2-5. Vieron a Elías y a Moisés que hablaban con Jesús. Moisés representa la ley, Elías a los profetas. Interesante, Moisés representa la ley y Elías a los profetas. Y el Señor Jesús, el Mesías, a la gracia. A la gracia. Tenemos entonces ahí la ley, ¿no? El pacto, el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, el de los profetas, y del Nuevo Testamento, el de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y a partir del verso 11, miren, todo cambia de pronto a tal punto que si Satanás tuviese pelo, en ese momento se quedaría calvo y arrugado, porque va a ver que después de muerto, dice que cayó, dice, entró en ellos espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron. Ojo, dice que públicamente todos lo veían que estaban muertos, nadie lo tocaba 3 días y medio. Y ahí dice que se levantan y oyen una gran voz del cielo que le decía, suban. O sea, desde el cielo Dios les dice, suban, Elías, Moisés, regresen. A lo mejor, dice, y subieron el cielo en una nube. Yo me imagino que quizás esa nube era como una escalera. Y comenzaron a subir peldaño por peldaño, ¿no? O subieron a la nube y la nube lo lleva en cámara lenta. Y todo el mundo, transmisión en directo a todo el planeta, viendo que aquellos hombres a quienes habían sido asesinados, ¿no? Dios los levanta y regresan a la gloria celestial en una nube, ¿no? En aquella hora, dice, hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron un número de 7,000 hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios de los cielos. ¿Quiénes dieron gloria al Dios de los cielos? Aquellos que ya son salvos, aquellos que estarán aguardando la segunda venida de Cristo para poder dar al Señor que está viniendo a la tierra una vez más. El segundo ay pasó, y aquí el tercer ay viene pronto. ¿Ok?
Bien, hermanos. Sí, gracias. Ahí está Apocalipsis 11:44, ¿no? Es Apocalipsis 11, no, 11, cuarto versículo. Sí, sí, hermano. Cuarto. Quise compartir dos citas, Zacarías 4, del 12 al 14, donde habla de los dos olivos. Y Zacarías le pregunta al ángel, ¿y quiénes son esos dos olivos? Y dice, son los dos ungidos del Señor. Hay un parecido en el 14 con Apocalipsis 11:4. Habla que esos dos ungidos están de pie delante de Dios. Siempre están allí de pie delante de Dios. Los dos Amén. ungidos. Así es, ungidos. Es decir, dedicados, consagrados por Dios para una única y especial labor. Ese era el ungimiento. Sí, Bien, porque, hermanos. bueno, Sí. para terminar, disculpe. Algunos, como dijo la hermana Claudia, algunos opinan que podría ser dos personas comunes y corrientes, ¿no? Pero si son comunes y corrientes, entonces no son ungidos, no pueden estar, digo yo, permanentemente de pie delante de Dios. Al menos para esta labor es algo fuera de serie, ¿no? Algo espectacular. Porque terminan de evangelizar. Miren el testimonio que va a dejar entre toda la gente en conversa que no tiene la marca todavía del 666. Ver que los mata, pero que luego resucitan por el poder de Dios. Es espectacular. Y eso es testimonio del poder de Dios, ¿no? Del Dios vivo y verdadero. Bien, queridos hermanos, Dios los bendiga, que tengan unos minutos de descanso y ya estamos en contacto. Amén. Dios los bendiga. hermano. Buenas noches Dios con bendiga, todos. hermanos. Andrés. Listo.